A ver, algún día. De momento estamos por el buen camino. Quién sabe si se consigue esta temporada. Pero antes de nada, Elda. Sí, Elda, donde va a haber un desplazamiento masivo de afición contra un muy buen equipo, como es el Eldense, que también ha empezado la temporada con muy buenas sensaciones, como nosotros. Es octavo con 11 puntos, un punto más que nosotros. Son 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, 8 goles a favor y 8 goles en contra, y en ese aspecto está bastante equilibrado. Y es verdad que en casa pues, ha ganado 2 partidos contra Tenerife y Almería, ha empatado 1 contra el Oviedo y tuvo esa derrota contra el Cartagena. Fuera de casa es verdad que también consiguieron su primera victoria el último partido contra el Cádiz, con ese 1-2. Han derrotado a un equipo como el Cádiz, que bueno, ya vino Castalla y nos ganó, pero que también tiene que ir poco a poco subiendo posiciones en la tabla. Y como decía antes Víctor, ha cambiado mucho la plantilla. Son 14 bajas y 12 altas. De las altas, pues destacan Iván Martos en defensa, Alan Godoy, Camarasa, el ex del Betis y del Oviedo en el centro del campo, el caso de Fran Gámez en el lateral derecho, el caso de Víctor García también como lateral derecho o extremo derecho procedente del Alcorcón, y el caso de Nacho Quintana, procedente del Lugo. Una plantilla que, pese a hacer muchos fichajes, ha mantenido bastante el bloque de jugadores básicos, como el caso del capitán Sergio Ortuño, el caso de Mateo en banda izquierda. Han cambiado de míster, eso sí, ya no está Fernando Estevez, está Dani Ponz, manteniendo un poquito la base, con ese 4-4-2 claro que tenía la temporada pasada, siendo un equipo pues, de fútbol muy directo y compacto. Y en cuanto a balance, pues bueno, hay 9 victorias a favor del Castellón, 4 empates y 3 derrotas. Es verdad que la última vez que el Eldense nos ganó fue hace 11 años, pero la anterior vez fue hace 43 años que no nos ganaban en un derbi autonómico, como se puede decir. Pero bueno, para saber siempre la última hora, contactamos con periodistas amigos que nos comente un poquito la situación del rival, y es el caso de Óscar Manteca, de Alicante Plaza, que nos va a detallar este análisis del rival, siempre patrocinado por Orion Mobile. Pues sí, con esta sección de análisis de rival, y nos vamos a Alicante a hablar con Óscar Manteca de Alicante Plaza, conocedor 100% del fútbol alicantino, y que hoy lo tenemos aquí en Televisión de Castellón, en la barbería Albinegra, y al que le damos la bienvenida. Óscar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estén? Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de este partido del próximo domingo en Elda, entre el Eldense y el Castellón. Yo lo iba a decir, ¿no? Hace un par de temporadas en esa primera ref, y ahora en segunda, en el fútbol profesional, y de momento unos con 11, otros con 10, y el que más tiene es el Levante con 14. Buen partido el domingo, ¿no? El fútbol profesional, y que dure, que sería la mejor noticia, ¿no? Sí, la verdad que estamos hablando de dos equipos que han arrancado bastante bien el curso. En el lado local, por el lado que me toca a mí, que es el del Eldense, para mí por encima de las expectativas en cuanto a resultados, incluso en cuanto a juego, ¿no? El calendario del Eldense, como el del Castellón, era muy complicado en este arranque. Creo que lo sigue siendo, porque se ve las caras con el Castellón en el nuevo Pepico Amat, y eso me parece un rival en un duelo de rivalidad autonómica, y es un rival, un viejo conocido, y además un equipo que a mí me genera buenas vibraciones, en el sentido de que como rival, como adversario es complicado, ¿no? Pero es que el calendario del Eldense hasta la fecha ha sido durito. Este verano, cuando veía, decía, madre mía, puede haberse metido en el lío de entrada. Y sin embargo, bueno, pues mitad media alta de la tabla, lo cual no estaba mal, ¿no? No estaba nada mal. Los resultados, desde luego, son bastante interesantes. A domicilio, fijaros, empata en el Molinón. Es verdad que pierden el Ciutat de Valencia, pero bueno, pierden un partido que juega toda la segunda mitad con 9 jugadores, y en el que se adelantan en el marcador, incluso se mantiene el empate hasta el 70 y pico. Y el otro día, el fin de semana pasado, es capaz de ganar de nuevo Mirandilla al Cádiz, ¿no? 1-2, además sobreponiéndose al empate del Cádiz, ¿no? Y como local, pues ha rendido a buen nivel. Está el borrón del día del Cartagena, en un partido que, bueno, tal vez mereció más, en mi opinión, humilde opinión, ese partido mereció por lo menos empatarlo el Eldense, pero bueno, en la jornada igual recibe al Tenerife, le gana, empata con el Real Oviedo, es capaz de doblegar a todopoderoso Almería, un conjunto con un presupuesto, bueno, en fin, que multiplica por 50 el Eldense, como quien dice. Entonces, bueno, pues está ofreciendo muy buen nivel, y bueno, pues que continúe, ¿no? Que interesa que esté en mitad de tabla, sobre todo porque el objetivo del Eldense sigue siendo la permanencia. Pero bueno, por ser un poco más ambiciosos, porque ha sido un poco más holgada que el curso pasado,
que creo recordar que se consiguió matemáticamente en la penúltima jornada, además teniendo que ganar el Martí de Valero a Elche, que se jugaba cosas el Elche ese día y aún así el Elche ganó. Pero bueno, bien, el arranque de curso es para ponerle una nota de notable. Sí, un arranque. Nosotros hemos llegado ahora, ¿no? ¿Vosotros creéis que lo más importante es ese primer año de afianzarse y mantener la categoría? Sí, a ver, yo el objetivo, a ver, te tienes que... El Eldense no es el Castellón. A ver, estamos hablando del Castellón. El Eldense es el club de fútbol decano de la provincia de Alicante, pero su trayectoria en el fútbol profesional es reducidísima. Quiero decir, desde mediados del siglo pasado no juega el fútbol profesional. De hecho, los cruces con el Castellón, bueno, esta experiencia en primera federación reciente, entre comillas, hace 3 cursos, pero la realidad es que eran cuestiones de tercera o Copa del Rey cuando se habían visto las caras, ¿no? El Castellón me parece un club con una historia, una identidad, hasta en primera división también en el pasado. Es verdad que no tiene una continuidad, pero bueno, como por regla general muchos clubes que son de estilo ascensor, ¿no? Pero aún así tú te tienes que hacer un hueco, te tienes que hacer un poco un nombre en la categoría en el sentido de, pues la liga Hypermotion es muy complicada, es una carrera de fondos muy larga y cuesta. Entonces, bueno, el primer año para mí, yo siempre digo que el primer año un objetivo más que loable y conseguirlo es un éxito para mí, para cualquier equipo que asciende desde Primera Federación o antaño Segunda B, es mantenerse en Segunda División. Y yo creo que, bueno, que el Castellón, bueno, pues no lo veo precisamente en el grupo de equipos aspirantes a pelear la permanencia. Sí que creo que su objetivo va a ser pelear la permanencia. Tienes que intentar cuanto antes acercarte a esos 23, 24 puntos en la primera vuelta que te permitan ver de cerca los 50 en la segunda, y luego sabes que hay un tramo final de 10 jornadas, 12 jornadas, si eres capaz de llegar pronto a acercarte a los 45 puntos, pues que estás a 1 o 2 victorias de permanencia y se te abre el abanico la posibilidad de, bueno, enganchar tu vagón al tren del playoff, ¿no? Pero el objetivo primordial y lo más importante ante todo es consolidarse en la categoría. El arranque del Castellón creo que va en esa línea, ¿no? Hacerte un sitio, lograr hacerte fuerte en mitad de la tabla sin perder de vista la zona de descenso, mantener cierta distancia y aspirar de entrada ya a una permanencia holgada, ¿no? Y ese yo creo que ese es el camino. Y el primer año después de un ascenso, el salto de primera federación a fútbol profesional es muy acusado. De hecho, prueba de ello es que, vamos a decir que igual que de segunda división a primera, de los 3 que ascienden bajan 2, si no los 3, al año siguiente. En el caso de la segunda división está igual. Si no es un 65% o 70% de los que ascienden, los que bajan, está por ahí. Entonces eso refleja la diferencia porque el salto es importante. Pese a la reestructuración, pese a la primera federación, que no es lo mismo que la segunda vez, sigue habiendo un salto importante y acusado. Una vez tú te metes ya, formas parte del show de la primera de fútbol profesional, vaya, cuando empiezas con estos ingresos por derechos de televisión y demás, aunque el límite salarial te va a costar que te crezca a corto plazo, el año siguiente también. Y en eso el Castellón tiene ventaja sobre el Eldense porque tiene una mayor masa social, una mayor posibilidad de vender, por ejemplo, publicidad, eso se nota en el límite salarial y lo notará el Castellón el año que viene porque estoy seguro de que se mantendrá esta temporada. Sí que es verdad que tienes que ir un poco, pensar un poco, bueno, pues vamos a tratar de agarrarnos a la categoría, ¿no? Yo creo que una vez te metes en esa dinámica, sí que ya puedes plantearte otros objetivos más ambiciosos. De entrada, lo suyo es, vamos a pensar en permanencia y agarrarte con uñas y dientes a la categoría, porque aunque la primera federación no es la segunda B, hay una diferencia en cuanto a producto en sí respecto al fútbol profesional abismal, y se nota además en producción de partidos, en los rivales mismos, en los escenarios de los partidos. Fíjate que el año pasado, Claro. en el grupo 2, en Primera Federación, pues estaba, por ejemplo, tenéis el Málaga, por ejemplo, ¿no? Que es decir, la Rosaleda, ahora están en segunda división. Es decir, Castalia es una plaza importante, pero es que las plazas que hay en segunda división, salvo 3 o 4 que, bueno, tienen a lo mejor menos nombre, son muy notables. Y la segunda división de este año es que hay un montón de equipos con experiencia y trayectoria en el pasado en la primera división incluso. La verdad que sí, que es lo que decimos de esta segunda división, que es una mini primera. ¿Te atreves con un 11 para el domingo con el conjunto local, con el Eldense? Sí, claro. Bueno, yo creo que no va a variar mucho el 11 respecto del fin de semana pasado en Cádiz, pese a ser un equipo, pese a jugar como local, ¿no? Y yo creo que pueden repetir perfectamente, los estáis viendo en pantalla, pueden repetir perfectamente sus 11 futbolistas y además dispuestos de tal forma, ¿no? Sí que a lo mejor en ocasiones, en momentos, pues podemos tener más un 4-4-1-1 que un 4-4-2, en el sentido de que
haya Bernal juegue más de segundo punta que de punta nato como pareja de Víctor, perdón, de Víctor García, de Nacho Quintana, pero fuera de eso, yo creo que ese es el 11 y a mí me parece que va a ser el 11 que repita Dani Pons, que recupera a Alan Godoy tras cumplir un partido de sanción, y yo no tengo constancia ahora mismo de que tenga bajas de estas que se digan confesables por lesión o algo, ¿no? Entonces, teniendo a todos disponibles, me parece que el equipo que rindió muy buen nivel en Cádiz puede ser el mismo. Es verdad que la segunda mitad del partido en Cádiz, en el arranque, introdujo una variación a nivel defensivo, pasó a jugar con 3 centrales y 2 carrileros. A lo mejor por equiparar o compensar al Castellón por esa línea también, por esa vía, a lo mejor pudiera haber alguna variación de ese tipo, pero me extraña. De entrada, el Eldense juega con un 4-4-2, 4-2-3-1 en algún momento, en Gijón también, pero la realidad es que es 4-4-2 o 4-4-1-1 y los 11 futbolistas yo creo que van a ser los mismos de Cádiz. Y la disposición táctica, igual en algún momento Bernal baja el doble pivote y Sergio Ortuño pasa a ser el media punta, por así decirlo, pero lo normal es que la disposición táctica con esos 2 puntas sea esa. Bueno, Óscar, darte las gracias por esta información que nos has dado, que haya un buen partido el próximo domingo en Elda y, como decimos, Óscar Manteca de Alicante Plaza, mil gracias y suerte en este mundillo tan complicado también del periodismo. Sí, bueno, es lo que toca. Aquí estamos en las trincheras. Efectivamente, un abrazo y muchas gracias, Óscar Manteca desde Alicante, con esta última hora o una previa, ¿no, Jorge, de ese partido en Alicante, en Elda, precisamente, que lo ha dicho, ¿no?, el decano del fútbol alicantino.